Buen día, República. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien, ¿eh? Todos muy bien, comenzando un nuevo capítulo de este programa que llamamos con una pregunta, ¿en dónde estamos? Por CX30, Radio Nacional 1130M, radionacional.com.uy para el mundo, por internet, por Facebook, ¿en dónde estamos? Un programa de Libertas, una asociación civil sin fines de lucro que hemos concebido, que hemos creado, un grupo de amigos y quien te habla para defender, para difundir los valores democráticos republicanos en el marco del Estado de Derecho. Y por supuesto, la defensa de nuestras libertades, consagradas en la Constitución y amparadas por una trayectoria gigantesca del pensamiento occidental que se abocó a esa tarea de razonar la vida, de interpretarla, de observarla, analizarla y configurar una línea de pensamiento muy nutrida a la cual se le llama liberalismo, la filosofía que habla, que estudia, que analiza, que propone vivir en libertad, de acuerdo al concepto de las libertades organizadas socialmente, por supuesto. Y ahí nacen los estados de derecho, y ahí nacen esas revoluciones modernas, como la de los Estados Unidos, la francesa, por supuesto la inglesa también, y se van a ir constituyendo las naciones en estados nacionales republicanos democráticos, hoy bastante atacados esos estados republicanos democráticos occidentales por regímenes totalitarios. Pero están atacados desde fuera y también por dentro. En nuestro país está atacada esa configuración, esa, digamos, constitución de libertades y derechos que precisamente prescribe la Constitución de la República por dentro también. Está atacada por dentro. Está atacada desde actos de gobiernos precedentes a este gobierno, que en 15 años desconfiguraron principios básicos del iuris constitucional, del derecho, del orden jurídico constitucional, la separación de poderes, el debido proceso, el proceso en el Poder Judicial con garantías de un juez natural, de garantías, el principio de igualdad ante la ley, todo eso que configura además al orden jurídico en sí mismo y que nos plantea vivir con nuestras libertades protegidas, estimuladas en la letra de la Constitución. Pero en los hechos se va dando otro país en muchos casos, y desde actos de gobierno también. Y hay uno que está siendo ahora muy visible, que es esta distorsión en el sistema educativo del país, esta práctica sistemática de sindicatos de la educación o de gremios de la educación, tienen nombre propio cada uno de ellos, ADES, AFUTU, FENAPES, la FEU en la universidad, inclusive con la complicidad del rector de la universidad, planteando medidas extremas ante determinados reclamos o reclamos con supuestos derechos que consideran que están siendo violados o con determinados intereses y pretensiones con las cuales no cumple el gobierno, básicamente intereses presupuestales. La universidad y la educación en general se insiste en esas plataformas reivindicativas que inducen o conducen a estos hechos extremos, que es la huelga en la educación a nivel general, un paro general con ocupación en los centros de estudio. Y se plantea la reivindicación del presupuesto, más presupuesto para la enseñanza. Es realmente un déjà vu, es una especie de loop, ¿no? Aquellos que nos gusta la música, cuando un tema nos gusta, programamos para que ese tema se repita en un dispositivo electrónico y lo programás para que se repita 3 veces, 4, 5, 10 y lo escuchás de nuevo, de nuevo, de nuevo. Repetitivamente escuchás un tema, una canción. Bueno, esta canción mala, una canción fea, aburrida, tiene ese loop,
se repite a través de los años, se repite. Pasó en los gobiernos anteriores, los gobiernos del Frente Amplio, pasa ahora con mayor virulencia, por supuesto, con muchísima más agresividad, esa canción fea, repetitiva, lupeada de más presupuesto para la educación. Y le agregan los ajustes salariales, el acomodo de esos salarios al proceso inflacionario, que en verdad es un proceso de incremento de precios al consumo. Hay un índice de precios al consumo que va subiendo por los motivos que todos sabemos, porque el mundo está en guerra y está pasando en todas partes del mundo, en los países en los cuales era impensado llegar a niveles inflacionarios como en Estados Unidos, como en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, en Francia y en todos los países de la Europa occidental que tienen promedios del 8, 9, 10% de inflación ya interanual a raíz de la pandemia, 2 años de pandemia, con un virus que aún sigue y sigue mutando, y hay advertencias, el COVID, y por otro lado, esta invasión de Rusia a Ucrania que va para largo y que plantea un tema complejísimo vinculado a esa zona a posteriori de la caída de la Unión Soviética y que va generando en este momento un mundo prácticamente ya en guerra. Problemas enormes con la energía para Europa, problemas enormes para el mundo con los alimentos, se encarecen y evidentemente eso pega al alza del índice de precios de los alimentos y de la energía como el gas, por ejemplo, para Europa. Y esto va generando distorsiones en el mercado internacional. Uruguay, con una muy buena salida, con buenas políticas sanitarias en pandemia, que creo que es la medalla de oro de este gobierno hasta ahora, va a ser por lo que se va a evaluar muy positivamente a este gobierno, de acuerdo al despliegue de la política sanitaria configurada en una visión global, integral de la realidad del país, cobijando a los sectores más desprotegidos, a los sectores vulnerados y vulnerables. Vulnerados digo porque fueron vulnerados por políticas anteriores que empobrecieron muchísimo el país y que le dejaban un Estado a este gobierno con un 5,1% de un déficit fiscal, lo que equivalía a 3.000 y pico de millones de dólares por año que el Estado no puede cubrir. De todo lo que produce, de todo lo que produce en riquezas, no logra cubrir 3.500 millones de dólares por año. Eso le dejaba el Frente Amplio con una deuda externa muy grande y una tasa alta de desempleo, con un deterioro notorio del empleo en la actividad privada, con un deterioro notorio de la inversión, por supuesto, en la actividad privada, porque se daba lo contrario. Sectores ya en recesión, muchas empresas que habían cerrado, empresas extranjeras que se habían ido, fenómenos migracionales del campo a las lindes de la ciudad, deterioro enorme, encarecimiento de la vida, muy cara la vida de los uruguayos, especialmente acá en Montevideo y también en Canelones. Y la gente votó por este gobierno y este gobierno trajo esa propuesta, entre tantas propuestas que traía, trajo la propuesta de una transformación educativa que según plantea el gobierno y el mundo, vemos, plantea, era urgente, era inevitable, inexorable ir a una transformación educativa. A raíz de esa transformación educativa, junto a otras reformas que trajo el gobierno, mediante el mecanismo de una ley de urgente consideración, comenzó la gran campaña opositora sistemática pretendiendo la fractura de la opinión y la sensibilidad social para con este gobierno. Esa campaña no tiene otro cometido que dos resultados finales: que la fuerza política llamada Frente Amplio tome el poder del Estado, vuelva al gobierno y por otra parte,
que este gobierno quede de algún modo desautorizado ante la opinión pública a través de todas estas prácticas sistemáticas de desestabilización. Y acá, en este punto me quiero detener, porque en estas prácticas de la desestabilización que conjuntamente realizan el PIT-CNT con el Frente Amplio, por eso yo hablo de PIT-CNT-FA, porque es una organización de izquierda marxista, con un concepto de país, con un modelo de país, que está alineada a una internacional comunista, que es la que se formó en el año 1990 a raíz de la caída de la Unión Soviética. Tenemos que recordar que el Partido Comunista es un partido internacionalista, es un partido internacional. De algún modo también lo es el Partido Socialista, pero ha quedado a la sombra del crecimiento del Partido Comunista, dado que los partidos socialistas marxistas fueron las primeras expresiones del marxismo como doctrina. Pero el Partido Comunista es el que va a tomar, a raíz de aquel manifiesto comunista de 1848 de Carlos Marx y Engels, el protagonismo de esa llamada lucha de clases y la bandera de la vanguardia en esa lucha de clases a través de esa dialéctica de la historia que plantea Marx del conflicto de clases sociales y particularmente del conflicto de la clase obrera, de la clase asalariada, trabajadora, para con la clase empleadora, la clase burguesa, la burguesía, los dueños de los capitales, los propietarios de los dominios industriales de producción. Ese es el planteo de Marx que hasta la fecha en estas cabecitas sigue estableciendo, planteando lo mismo como interpretación de la historia y de nuestra realidad social. Imagínense qué tipo de políticas económicas, financieras, fiscales, pueden plantear esas cabecitas cuando son gobierno. Bueno, ya lo vimos en los 15 años de Frente Amplio, con un Frente Amplio atenuado hacia una expresión más socialdemócrata que declarativamente marxista, si bien iba acelerando ese proceso quinquenal cuando lo plantearon en la primera presidencia, en aquel acto multitudinario de Avenida del Libertador, cuando ganaron las elecciones por primera vez, cuando ganaron el gobierno, en aquellas fervorosas multitudes que embanderaban toda Avenida Libertador con esa bandera tricolor, el flamante presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, con su ladero, el vicepresidente Nino Noboa, planteaban resueltamente y con mucho entusiasmo que empezaba la tarea de establecer el gobierno popular y gradualmente la revolución hacia el socialismo a través de planes quinquenales. Eso hablaban. Yo no sé si lo escucharon. De eso hablaron aquella vez cuando ganaron las elecciones, pero que iban a respetar la democracia uruguaya, que eran respetuosos de las instituciones, que se quedaran tranquilos que esto lleva mucho tiempo, hay que trabajar de a poco para lograr ese país popular, productivo, distributivo, igualitario, al margen de los intereses extranjeros, multinacionales y bla, bla, bla. Y que por quinquenios iban a desarrollar planes que progresivamente iban a conducirnos a ser un país emancipado de ese esclavismo del siglo XX y del siglo XXI, que es el trabajo asalariado, emanciparnos de los capitales, pero que se iba a dar después de varios quinquenios, que era un proceso largo, que había que construir. Todavía ahí creo que no decía uruguayos y uruguayas, creo que todavía lo del lenguaje inclusivo no lo habían traído, importado del progresismo globalista, que habla precisamente de eso también, porque eso quiere decir progresismo, progresar por etapas diseñadas, perfectamente diseñadas políticamente, hasta lograr el cometido final o ese mentado cometido final
que les inspira una idea totalitaria, que es la idea socialista, marxista, leninista, de estatizar los capitales privados mediante un mecanismo progresivo de confiscación de los patrimonios personales, individuales. Ya no van por la vía grotesca de aquella revolución bolchevique, ya no van por la vía grotesca de la revolución cubana, de ir rápidamente a la confiscación de los bienes de producción, de los patrimonios empresariales y también familiares. No van directo al patrimonio como era la vieja escuela del economicismo revolucionario marxista, que era ir a la raíz, erradicar la propiedad privada, sacar la propiedad privada para instalar la sociedad igualitaria, la sociedad socialista. Ahora van progresivamente mediante una estrategia confiscatoria que es la confiscación de las rentabilidades que los que producen riquezas van obteniendo, que los que invierten capital propio, que los que hacen un esfuerzo propio, los que ponen un pequeño negocio, los que estudiaron, los que se formaron para ser profesionales, se recibieron, se siguieron formando, instalaron su pequeña empresa o rinden servicios profesionales a otros, los que tienen patrimonio empresarial, los que tienen su casita, su casa, su coche, bueno, se te va confiscando lo que rentabilizás, el margen de ganancia, digamos. Después de que cubrís todos tus gastos para poder vivir, cualquiera de nosotros, después de cubrir todos los gastos, esos gastos que son necesarios cubrir para que no quedes con deudas, y poder respirar, bueno, ese margen que te queda te lo confisca el Estado a través de un plan gradual que es bajo un diseño fiscal, los impuestos. Establecieron tantos impuestos, lo decía el otro día el economista Caumont en nuestro programa, que del 22% de impuestos directos que tenía el Uruguay antes que llegara el Frente Amplio, desde el 2011 en adelante, el Frente Amplio nos, nos trajo más del doble, otros 20 y pico de impuestos más. Estamos creo que en 47 o 46 impuestos directos. Y después tenés los impuestos indirectos. Y tenés también las altas tasas de pago del consumo de energía que es pública y monopólica estatal, la luz, el agua. Pero en este país todo eso es indiscutible. Parece que está bueno que tengamos monopolio y que ese monopolio ajuste los precios de las tarifas según la preferencia del consumo. Todo lo contrario de un libre mercado, que se ajusta solo por oferta y demanda. En su momento hablaremos de eso. Pero como no se entiende nada de esto, y estas cabecitas no entienden estas cosas, viven reclamándole a papá Estado, con esas cabezas socialistas, más y más y más presupuesto para la educación pública, que no produce riquezas, tiene que producir cabezas pensantes, inteligentes, que salgan preparadas para construir un país y desarrollarlo, pero piden y piden y piden a este gobierno y paran y paran y paran y ocupan los lugares públicos de la educación. Liceos, UTU, la universidad, todas las facultades de la UDELAR, y repiten esa triste canción, fea canción, en ese loop, reclamando siempre lo mismo, el estribillo del presupuesto, el ajuste de los salarios para los docentes, para la investigación. Después nos enteramos que la universidad no rinde cuentas, claramente lo dijo el diputado Conrado Rodríguez, con quien en un rato vamos a hablar. No rinde cuentas, por ejemplo, de los millones de dólares que recibe por año de los aportes del Fondo de Solidaridad que aportan los profesionales, realmente un mal chiste para los profesionales del país, que ya aportan a sus cajas profesionales, que tienen que aportar también a ese fondo de solidaridad
y muchos profesionales que además trabajan en empresas en condición de empleados, subordinados, y tienen que aportar al BPS, por ejemplo. Por lo tanto, esta gente no está preparada para entender que vivimos en una sociedad de mercado con países que contraen deuda como el nuestro, que tienen temas a resolver en lo macroeconómico como el déficit fiscal, que si se agranda se complica todo, que hay que bajar el déficit fiscal, hay que corregir esos números, pero también hay que dar señales al mercado de que este país cobija la propiedad privada, la estimula, estimula el emprendimiento privado, porque así lo establece nuestra Constitución y hasta la fecha, afortunadamente, somos una república democrática, liberal, un Estado de Derecho que concibe la economía de mercado, concibe la propiedad privada, el libre emprendimiento y el intercambio de bienes y servicios. Pero se nos introdujo tanta legalidad confiscatoria, impositiva, fiscal, que se le ha complicado el mercado privado, y sobre todo el de las pymes, los pequeños negocios, las pequeñas empresas nacionales. Es evidente que estamos en un país complicado porque es difícil convivir con izquierdas marxistas simulando ser demócratas y pretendiendo la alternancia en el poder, en el relato para afuera, cuando en verdad, como lo dijeron en aquella elección, cuando ganaron en el 2005, pretendían quedarse, lo decían ahí. Planes progresivos, quinquenio a quinquenio, parecía que estaba escuchando el recitado de alguna grabación de alguna época de la Unión Soviética, traducida al español. Los planes quinquenales progresivos para que quinquenio a quinquenio, es decir, cada 5 años y otros 5 años y otros 5 años y así, ir avanzando, ir progresando en ese plan para llegar al socialismo del siglo XXI. Fuerza política que venía muy entrenada y adiestrada por esa internacional comunista que conformaron, constituyeron oficialmente Fidel Castro con Ignacio Lula da Silva en la ciudad de San Pablo, de ahí el nombre Foro de San Pablo. Al caer la Unión Soviética, caía, se desmembraba el eje o el motor central de la internacional comunista. Rápidamente constituyeron una agenda, una nueva agenda de una internacional comunista a la medida de Latinoamérica, porque ya se instalaba también una agenda global progresista que es precisamente un condicionamiento que se va a fortalecer desde el crecimiento industrial, tecnológico, militar de China, cuando el Partido Comunista Chino acepta la economía capitalista para sus propios integrantes, sus familias, y por supuesto se extiende a su población. Al crecer China desde el capitalismo, incluye esa agenda al mundo, condiciona al mundo con esa agenda global 2030 de no tendrás nada y serás feliz. Fíjense lo que dice la agenda, ¿no? Esa agenda 2030 está publicada en la página de presidencia del país. Uruguay está afiliado a esa agenda 2030, tiene compromisos con la UNESCO, tiene compromisos también con organizaciones internacionales latinoamericanas, con ALADI, con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, constituyendo todo eso y desde la ONU y desde el Foro de Davos y desde la Oficina de Bruselas, esa agenda global progresista del 2030 que junto al Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, que hacen toda esa agenda internacionalista, socialista y comunista para Latinoamérica, exacerban conceptos ideológicos como la ideología de género, la ideología de la inclusión social, que ahí tiene que ver con las leyes de cuotas y parificación por géneros y por etnias, el concepto de las etnias minoritarias o las etnias indígenas reivindicadoras
de sus antiguos territorios ancestrales, está pasando con los mapuches en Argentina y en Chile, el lenguaje inclusivo, el feminismo en esta tercera ola radical, que tiene hasta el emblema del puño comunista en la bandera o en el icono del movimiento feminista, la economía, la exacerbación de las ideas de la economía distributiva e igualitaria, la economía de planes, de subsidios, por ende confiscatoria progresivamente de tu propiedad privada, pero la propiedad que rentabilizás. Si esa renta, a la renta se le aplican impuestos, pero esos impuestos son razonables, la gente los paga con mucho gusto, como pasa en países desarrollados, claro que sí. Pero cuando esos impuestos ya te quitan prácticamente la ganancia, desestimulás a emprendedores, a pequeñas y medianas empresas, se funden, tienen que cerrar, porque no aguantan, no soportan más, como dice en ese video que se viralizó la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando critica al peronismo argentino. Y está pasando lo mismo con el modelo del tarambana este que antes usaba la coleta de caballo, Pablo Iglesias, que arregla con el psicótico de Sánchez, el presidente del Partido Socialista Español, arregla con Podemos, versión forista, Foro de San Pablo, socialismo marxista, socialismo cultural, esa es la versión del gobierno español, que va a terminar siendo un país pobre, si sigue así, de Europa, porque es confiscación y confiscación mediante altísimos impuestos y a su vez un ambientalismo rabioso que está incluido en esa agenda que no les deja hacer nada. No, no pueden explotar recursos naturales, no pueden producir ganado por el gas metano y que la capa de ozono, y que si hay gas no, y petróleo no, y yacimientos minerales no, porque se contamina el ambiente, el CO2, y estamos con el calentamiento planetario, y quedan sin energía, dependientes energéticamente ¿de quién? De Rusia. Lobbies de Gazprom, pagados por Gazprom para toda esa parafernalia del discursete ambientalista. Pero se sigue luchando hoy por hoy, como le digo yo, amigos míos, estamos al borde de una guerra nuclear increíble, ¿no? En esta era electrónica, informática, computacional, digital, descubriendo las posibilidades reales que hay con la fusión nuclear, la era de satélites, estamos al borde de una guerra nuclear, estamos con territorios invadidos, con miles y miles de niños muertos, niños, ancianos, ancianas, mujeres, gente que estaba en hospitales, como pasó en Ucrania, porque están peleando por el querosén. Están peleando por el querosén. Qué increíble, ¿no? Porque a raíz de todo lo otro, si es fusión nuclear, fisión nuclear, satélites, energías, las energías renovables, pero parece que no funcionan mucho, ¿no? Pues están peleando por el querosén, las energías del hidrógeno, las energías, los coches eléctricos, los molinos de viento, que parecen más un cuento cervantino que otra cosa, y sin embargo el mundo está en jaque por el querosén, que es el gas natural y el petróleo. Viene esta mujer de Fratelli Italia y dice, no, hay mucha reserva de gas natural, de petróleo en Italia, que puede pasar a ser el país que produzca más gas y petróleo incluso que Irán. Y bueno, se puso nerviosa von der Leyen, que es una de las popes de este globalismo, porque Italia se puede emancipar. Capaz que Italia por ahí sale de ese endeudamiento brutal que tiene con toda la corrupción de la política italiana. Bueno, les explico este contexto mundial porque en ese contexto está viviendo nuestro país que también está imbuido de estos progresismos y de esta agenda global y de este foro de San Pablo y Grupo de Puebla que moviliza, mueve los piolines de todos estos títeres que están encabezando la fuerza política Frente Amplio y al PCNT, haciéndole esta guerra insólita, inútil, innecesaria, a un gobierno que en muchos aspectos está haciendo las cosas muy bien y en otros está incluido también en la agenda. Por eso digo que es una centroizquierda. También forma parte de ese proyecto, porque no es un gobierno que tenga tan claro lo que es realmente reconfigurar, restablecer nuestra soberanía nacional a través de los preceptos de la Constitución y volver a ser en estricto rigor un Estado republicano y democrático, un Estado de derecho con separación de poderes
y que los artículos, desde el artículo 7 al artículo 23, entren a aplicarse nuevamente, estén de hecho vigentes otra vez, porque lamentablemente están muchos de ellos muy estropeados de esos artículos y otros directamente no se aplican. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Conrado Rodríguez. Quédate ahí.